Muchos proyectos que tenía la provincia en anteriores gestiones de gobierno que tienen que ver con las energías alternativas quedaron truncas. Ustedes recordarán, por ejemplo, la estación de generación eólica que se había empezado a proyectar en nuestra ciudad, que incluso se había elegido un campo municipal que se lo conocía como la cancha de carreras aquí al norte, donde viene una empresa. Estoy hablando del gobierno de Bonfatti, que luego, cuando asume el gobierno de Macri, tira por tierra todo, incluso cierra los préstamos. Los únicos préstamos que hizo Macri fue pedirle préstamos al Fondo Monetario, ¿no? Pero había todo ese gran proyecto. También deben recordar ustedes que, por ejemplo, en la autopista Rosario-Santa Fe y el acceso a San Lorenzo Norte hay un parque fotovoltaico. Bueno, el senador del departamento, General López, el doctor Lisandro Enrico, tiene un proyecto para hacer parques fotovoltaicos, generar energías alternativas en las principales 3 ciudades del departamento. Esto es Firmat, Venado y Rufino. Senador Enrico, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Alejandro? Un gusto. ¿Por qué no le comenta un poco a la audiencia, senador, cómo es este proyecto de los parques fotovoltaicos? Mira, es una idea que surgió hace bastante, como bien decías vos, un estudio que se hizo para ver si nuestra zona en Santa Fe tenía capacidad de captar la energía de la luz solar para convertirla en energía eléctrica y tratar de revertir un problema crónico que tenemos como país, que es la falta de energía, ¿no? Nuestro sistema energético, toda la luz que consumimos en las casas, en las fábricas, en todos los hogares es producida por el uso de gas y de combustibles. Es muy poco la producción de energías renovables, o sea, energías limpias, como por ejemplo por el aprovechamiento del viento para la energía eólica o el aprovechamiento de la luz solar para la energía, como se llama, fotovoltaica, es decir, captar la luz solar para convertirla en energía. O, por ejemplo, como tenemos aquí en la zona de San Gregorio, el aprovechamiento de residuos que se utilizan en el tambo más grande que hay en Santa Fe, que está en la zona de Christoffersen, ADECO, que sí utiliza todo el estiércol de las vacas, se convierte en energía, en gas que hace mover un motor que genera energía, que se inyecta, esa energía eléctrica que se genera se suma a la red. Bueno, en ese marco, Alejandro, Santa Fe tenía un estudio solarimétrico, o sea que medía la luz solar en distintos puntos de la provincia, y en el departamento General López era apto para tener durante varias horas del día la posibilidad de captar energía para convertirla, esa energía, en energía eléctrica, ¿no? Inclusive en mejores niveles que los europeos, por supuesto, que tienen menos sol que nosotros porque están más al norte, más cerca de los polos. Entonces, bueno, el proyecto se hizo ese cálculo, se había empezado, inclusive se estuvo a punto de abrir el primer parque fotovoltaico aquí en Venado Tuerto. Y después vino todo el desbarajuste económico del año 2018, 2019, el aumento del dólar hizo que se distorsione, porque era una inversión privada, o sea, un privado que hace, un privado construye una serie de celdas solares, hace una inversión importante, eso genera que todo el sol que capte se convierta en energía eléctrica y se lo vende a la empresa provincial de la energía, a la EPE, para que, o sea, a un precio establecido. Lamentablemente, el aumento del dólar, la distorsión de la inversión y el precio que pagaba la EPE hizo que ninguna empresa se interese por ese proyecto. Bueno, un poco lo que estamos tratando de que esto no se olvide, de que esto vuelva a plantearse, y en el presupuesto de la provincia está marcado una inversión para las localidades de Rufino, de Firmat y de Venado Tuerto. Y lo que estamos pidiendo es volver un poquito a ese proyecto. Qué interesante. Si bien es cierto, senador, que lo que es toda la aparatología, la tecnología no es barata porque todavía no está ampliamente difundido como para que se abaraten los costos, pero evidentemente creo que hay que pensar un poco en lo que es el futuro, en lo que es la contaminación, en lo que es la vida de nuestros hijos y nuestros nietos a futuro, ¿no? De lo que es el mundo al futuro.
No, totalmente. A ver, es algo que en todos los países del mundo se está haciendo y en Argentina venimos demorado. Hay países que ya tienen más de la mitad de su producción energética captada por el viento o por la energía eléctrica. Nosotros seguimos utilizando el combustible para generar energía eléctrica. O sea, o fue el oil o sobre todo el gas. Pero bueno, esto es un proceso que tenemos que llevar y bueno, yo como senador quisiera que esto no se olvide aquí en Venado Tuerto y en Firmat y en Rufino y en el departamento, de tener estos proyectos de inversión que el Estado de alguna manera le garantice a los privados que van a invertir que bueno, que su producción energética se va a pagar, pero empezar de a poco a Santa Fe a tener una matriz energética distinta a la tradicional. ¿Cuántos, supongamos que se instalen, si no sé si usted en el proyecto lo tiene, qué tamaño y a cuántos hogares medios podrían abastecer de estar funcionando estos 3 parques solares en Firmat, Venado y Rufino? Sí, todo depende de la cantidad de paneles solares que se incorporen, se entiende, la cantidad de paneles solares que se incorporen y que eso va a generar una inyección y la producción de energía que produzca la captación solar. Eso obviamente depende justamente de cuánto, pero si usted utiliza una inversión promedio en Santa Fe, si se hiciera toda la inversión propuesta, la idea es llegar a cubrir 4.600 hogares abastecidos por la energía. Es ir cambiando, es decir, de a poco ir generando estos, inclusive hasta una medición eólica, vos recordarás ahí, sí, que se ha dicho en Rufino, que sí, en Rufino era el único lugar del departamento General López donde era apto la colocación, ni en Venado ni en Firmat, era solamente en Rufino. Lamentablemente también ese proyecto quedó sin avanzar. Bueno, lo que estamos pidiendo es que estas cosas se reactiven. Sí, incluso creo que también está un poco parado, senador, el proyecto que en el gobierno anterior, creo que me parece de Bonfatti también, que era el proyecto Prosumidores, es decir, aquellos que instalaban paneles solares para generar su propia energía y el sobrante lo volcaban también a la red y recibían de parte de la EPE o de las cooperativas, recibían una compensación, ¿no? Sí, exactamente. Eso también fue algo muy lamentado, ¿no? Cuando ingresó al gobierno Perotti, dio de baja esa inversión que le permitía a un vecino que instalaba una pequeña estructura en el techo de su casa, captar sol, generar energía, sí, colaborar con el medio ambiente, es decir, hacer una colaboración pequeña pero importante, y lo que reducía de energía se le reducía de la factura de luz. Lamentablemente ese programa se cortó y bueno, iban a hacer otro nuevo, y bueno, ya cosas hace 1 año y medio que todavía están con esta idea dando vuelta, pero es un tema que la legislatura ya lo planteó al gobierno, que queremos que esto se retome porque era una práctica importante, pero sobre todo porque hay muchas personas que hicieron una inversión en sus casas y que en definitiva después no tienen el acceso al descuento por la energía que estaban produciendo. Bueno, esperemos que, si está, como dice usted, en el presupuesto, esperemos que esto comience a funcionar. ¿De qué depende que comience esto a funcionar? O que comience, a ver, que los proyectos comiencen a concretarse. Y depende de una decisión política del gobierno de Omar Perotti que digamos, que realmente le ponga de inicio a esto. Lamentablemente los proyectos de inversión en energía renovables quedaron un poco parados, cuando en realidad hay muchas personas interesadas en hacer, no es que el Estado tiene que construir el parque fotovoltaico, ¿se entiende? Cuando ya hablamos de estos parques de aprovechar la luz solar, es que una empresa que tiene capital excedente, que bueno, invierte en esta forma de producción energética y le vende la energía producida a la EPE, que la EPE tiene que permanentemente distribuir. O sea, es ir bajando el nivel de energía que utilizamos quemando gas y gasoil para empezar a usar energías más renovables y limpias. Bien. Otra pregunta, senador. Las personas que están privadas de su libertad en
en los servicios penitenciarios, en las unidades penitenciarias, Sí. ¿tienen que trabajar? ¿Tienen que devolver algo a la sociedad? Yo creo que es un concepto que comparto, sin duda que sí, pero además también hay una cuestión, Alejandro, que tiene que tenerse en cuenta. No tiene ningún tipo de sentido amontonar gente en las cárceles y que no hagan nada, porque salen peor, porque se repotencia el perfeccionamiento del delito y la bronca. En realidad, Santa Fe tiene que tener, como todos los países que mantienen una mejor política carcelaria en cuanto a qué hace un preso privado de su libertad. Uh-huh. En Santa Fe tenemos 6.900 personas presas aproximadamente, casi 7.000, 6.900 y algo. El 70% están en 2 unidades carcelarias, que son la de Coronda y la de Piñero. Uh-huh. El resto está en otras 9 unidades menores. Sí. Digo, la vida de un preso hoy día es estar en la celda con 2, 3 o 4 presos más, sale al pabellón, que es un galpón grande, un tinglado, están todos juntos, donde se generan problemas, pero están controlados, vigilados, porque hay guardia permanente, y después van al patio y vuelven al pabellón y a la celda. Es celda, patio, pabellón todos los días. Así no hay manera de que se resociabilice una persona a la cárcel, más allá de que tiene que tener presa a los delincuentes y a los violentos para que cumplan la condena por los hechos que han cometido. También el Estado tiene que aprovechar esa cantidad de personas para empezar a brindar alguna tarea de resociabilización posible. Y el trabajo y la educación es lo que les falta sobre todo. Y yo le agregué también la cuestión espiritual, sobre todo con el trabajo que hacen las iglesias evangélicas, que es muy importante dentro de las cárceles y también las pastorales católicas. Entonces digo, ¿qué propongo en la ley? Que el Estado empiece a invertir, como lo hizo el Santa Fe hace 60 años, en un sistema carcelario que haga que el preso trabaje, que no esté todo el día en un pabellón. Y eso implica una inversión carcelaria donde hay que aprovechar justamente la cantidad de personas y que empiece de alguna manera a formarse laboralmente, a que trabajen, a que cumplan una función, no para cobrar un sueldo, porque no deben cobrar un sueldo, pero sí que trabajen y que se hagan cargo de las tareas mínimas de mantenimiento del penal hasta alguna formación laboral que puedan tener. Le pregunto por desconocimiento, senador Lisandro Enrico. El Instituto Provincial que hay de penitenciario, de trabajo penitenciario, ¿no funciona? Funciona muy poco. Eso es el Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias. Correcto. Se lo conoce como IAPIP. Sí. Esos son unos talleres que se hizo, fue el único proceso que tuvo, el único proyecto que tuvo Santa Fe en la década del 40, cuando se hizo la cárcel de Coronda, que fue la única cárcel, una cárcel modelo, que fue pensada como cárcel taller. Uh-huh. En ese lugar, que hoy está muy venido abajo en Coronda, había y hay todavía unos 7 o 8 talleres, desde fabricación de ladrillos, muebles, talabartería, herrería, baldosas, ladrillos, una serie de cosas que se fabricaban. Hoy en día a esos talleres acceden más o menos, calculamos, entre unas 300 y 500 personas, 300, 400 presos, pero de 6.900 que tiene la población. ¿Cuál es el problema? En los últimos años el Estado fue aumentando la capacidad de los penales, priorizando de más lugar porque hay más presos, entonces más pabellones y más celdas. Y se fue perdiendo la inversión en, además del pabellón y de la celda, que haya un taller, que haya herramientas, que haya equipamiento, que haya un circuito, un protocolo de trabajo. Entonces tenemos más presos, pero con menos actividades. Lo que yo estoy diciendo es, bueno, el Estado tiene que empezar a hacer que los presos trabajen, que se formen, que tengan un concepto que no implique que reciban un sueldo, pero que sí que tengan algún trabajo mientras pasan días y días, ya te digo, una rutina que es totalmente, digamos, nefasta, porque es pabellón, celda, pabellón, celda. Bueno, ¿esto es un proyecto que presentó usted en la Cámara o es un informe o un pedido que... No. Es un proyecto, ajá, Alejandro, sí, porque además, ¿qué establece? Algunas cuestiones legales. El preso que no va a trabajar no tiene, eso le afecta el concepto favorable que se le da a una persona que está preso
y si esos conceptos no lo tiene, no puede acceder a algún beneficio como pedir la salida, la libertad condicional o las visitas. Entonces busca todo, genera todo un proceso de inversión donde el Estado dice, bueno, a partir de ahora empezamos a invertir en que trabajen los presos en las cárceles y generar los espacios y con nuevos talleres. Bien, perfecto. Estuvo recorriendo, está pidiendo, ¿qué pasa con el viejo hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, que iba a ser el centro de justicia? Y me he enterado de que hay sectores que se están viniendo abajo prácticamente. ¿Quedó abandonado toda la obra? Sí, quedó abandonado. Eso es un edificio histórico de la ciudad de Venado Tuerto que hasta el año 2017 funcionó el hospital. Bueno, a partir de 2017 dejó de ser utilizado, ya hace 4 años, y la idea fue justamente qué hacer con ese espacio. Hubo varios proyectos, varias iniciativas. Bueno, la idea fue que, como que en Venado Tuerto hay varias oficinas judiciales dispersas, casas que se alquilan y demás, es concentrarlas ahí, pero sobre todo el proyecto era revitalizar ese edificio, mantener su estilo arquitectónico muy particular que tiene, mejorarlo, generar un espacio de ordenamiento, una inversión que da trabajo, porque en definitiva una obra pública implica gente trabajando, lo vemos ahí en el Parque de Rufino siempre. Sí. Y bueno, eso empezó en el gobierno de Lifchik, los últimos años fue esta propuesta. Cuando asume el gobernador Perotti, el proyecto quedó parado y todavía sigue parado. Y bueno, ¿qué pasa? El lugar empieza, al no tener gente trabajando ni nada, empieza a estar abierto por los 4 costados, un edificio muy grande, que ocupa una manzana entera, y bueno, ya empieza a convertirse en lugar de, hay destrozos, daños, ocupación. Bueno, los vecinos están muy incómodos y la provincia se está perdiendo de una inversión que se podría hacer para la región. Está. Bueno, eso debe seguir, porque pasa esto que está diciendo usted, ¿no? Que ingresa gente que se lleva lo poco que hay. Es así. Bueno, senador Lisandro Enrico, rápidamente. ¿Va a asumir como máxima autoridad de la Unión Cívica Radical a nivel Santa Fe? Si Dios quiere y no pasa nada raro, el viernes sería pasado mañana, sería la reunión de la convención provincial del partido, y la verdad que tengo la alegría de que los correligionarios en el partido me sugirieron como próximo presidente de la convención provincial y esperando con gusto asumir ese trabajo. Bueno. Va a ser virtual, una reunión virtual, obviamente, somos 60 convencionales de todos los departamentos de la provincia que vamos a estar reunidos de manera virtual, pero bueno, la idea es esa. La semana pasada hubo un dictamen de la bicameral sobre el tema del fiscal Blanco luego de su detención y las audiencias. ¿Se trata mañana en la asamblea? Sí, seguramente que sí. La verdad que el cambio que tuvo la causa del fiscal Blanco es fue a partir de su detención y su prisión preventiva. Eso hacía bastante insostenible la posibilidad de que él continuara en su cargo, aunque la verdad que todavía no han aparecido concretamente cuáles son las pruebas que hay en contra de él. Pero en la mayoría de los legisladores, el hecho de que haya un fiscal que esté en prisión preventiva hace difícil su continuidad, obviamente. El fiscal decía, bueno, a mí me están acusando, pero no hay ninguna prueba todavía en concreto, lo cual también merece ser atendido, pero bueno, lamentablemente, digo, es una situación bastante traumática. La mayoría de los legisladores planteaba el apartamiento, la remoción del fiscal y hoy en día no hay otra posición que no sea esa. Recordemos que se le habían otorgado 6 meses de suspensión anteriormente, el año pasado. Exactamente, y por eso bueno, se esperaba qué pasaba con las otras posibles causas que tuvieran. La justicia empezó una investigación, pero bueno, todavía no hay más elementos probatorios, así que, pero bueno, en el medio de todo eso, un fiscal que investiga pide la prisión preventiva y un juez la otorga. Entonces, eso genera, el hecho de que un fiscal esté en prisión preventiva, la dificultad de cómo continúa. Por eso la mayoría de los legisladores proponen directamente la remoción. Bien.
Senador Lisandro Enrico, el próximo sábado es el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo. No sé si quiere enviar algún mensaje. Sí, mira, mandar un mensaje a todos los trabajadores y trabajadores de Rufino y de la región como siempre. Y en general un abrazo grande a todos. Si Dios quiere, el día lunes próximo voy a estar en Rufino, una agenda bastante grande que tenemos en la localidad. Como siempre en contacto con la ciudad, con esa querida ciudad de Rufino, y también vamos a estar en Santi Espíritu y Amenábar. Perdón, Amenábar y Lazarino, perdón. Estábamos dialogando ahí con el senador Lisandro Enrico.